La historia de la humanidad data de cientos de miles de años, pero los investigadores aún no han podido encontrar la respuesta para todas las preguntas. Algunos artefactos encontrados durante excavaciones arqueológicas siguen siendo misterios sin resolver y cuya investigación trae a flote más preguntas que respuestas. Esferas de piedra de Costa Rica. Estas formaciones rocosas de perfecta forma esférica intrigan no solo por su apariencia sino por su origen desconocido. Historia fueron descubiertas por primera vez en los años 30 del siglo XX por obreros que talaban junglas para dar paso a una plantación de bananas. Las leyendas locales dicen que oculto dentro de las piedras hay oro. Cierto número de estas esferas fueron divididas y algunas se hicieron explotar, pero en su interior no se encontró nada. 6 hallazgos históricos que aún no han sido descifrados. Se desconoce quién las creó y con qué fin, pero es posible suponer que se crearon con el fin de parecer cuerpos celestes que servían para marcar los límites entre los territorios de diferentes tribus. La batería de Bagdad fue el pueblo de Mesopotamia quien tuvo un primer contacto con la electricidad antes de que ésta fuera formalmente descubierta. Durante excavaciones en Bagdad en los años 30 del siglo pasado fue descubierto un misterioso artefacto que se conoce como la batería de Bagdad. Su aspecto era el siguiente: un recipiente de 13 centímetros de largo que tenía un cuello por el que pasaba un trozo de metal que presentaba rastros de corrosión. Dentro del recipiente había un cilindro de cobre y dentro del cilindro había una barra de hierro. Basados en la estructura de tal hallazgo, los científicos asumieron que se trataba de una batería que podía crear una corriente eléctrica de hasta 1 voltio. Históricos. Una de las versiones al respecto asegura que tal batería podía ser utilizada para galvanizar el oro, pero queda la pregunta de por qué la tecnología para la producción de estos elementos se perdió y nunca se descubrió nada parecido en otras regiones. Manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es quizá una de las obras escritas más misteriosas del mundo. Su autor es desconocido, está escrita en un idioma que no ha sido descifrado, y sus páginas están llenas de símbolos inexplicables y extrañas ilustraciones. Pasado lo extraño de este manuscrito es que fue plasmado con un alfabeto único que no se asemeja a un sistema de letras. Estos símbolos tan singulares dejaron perplejos a los criptógrafos que intentaron analizarlos durante el siglo XX. Aún hoy las explicaciones sobre su origen no son más que especulaciones. Figuras de oro de los incas. Las figuras de oro encontradas en Sudamérica tienen una forma que nos hace pensar en que son aparatos voladores, aunque es muy difícil comprobarlo. La razón para crear este tipo de figuras es desconocida. Hallazgos en 1996. Los aeromodelistas alemanes Algún Bohm y Peter Belting demostraron que la hipótesis de que se trataba de réplicas de aparatos voladores es posible. Ellos crearon modelos idénticos pero 16 veces más grandes del avión de oro precolombino. Para hacerlos volar, los aparatos fueron dotados de motores y sistemas de control remoto. Históricos. 2 de los modelos no solo lograron despegar sino que podían ejecutar figuras complejas, e incluso planear con los motores apagados. Disco genético precolombino. En este disco están representados cosas y procesos que en la actualidad solo es posible observar a través del microscopio. Lo más probable el dibujo de su superficie sea una descripción del nacimiento y desarrollo de un embrión. Otro de los dibujos extraños supone la figura de una cabeza humana de extraña forma. Pasado el disco está hecho de una piedra llamada lidia, cuya gran resistencia y estructura en capas hace que tallar algo similar en su superficie sea prácticamente imposible, especialmente con las herramientas disponibles en la antigüedad. El mecanismo Anticythera. El de Anticythera es el mecanismo de computación más antigua de la que se tiene evidencia. Muchos lo consideran el primer computador analógico debido a su obviamente compleja. Después de décadas de investigación, los científicos fueron capaces de determinar que el mecanismo muestra la posición del Sol, la Luna y el movimiento de los planetas en el cielo. Predijo eclipses solares y lunares e incluso eventos como los Juegos Olímpicos. 6 hallazgos históricos que aún no han sido descifrados. La principal controversia estalló en torno al hecho de que antes del descubrimiento del mecanismo de Anticythera era imposible que las civilizaciones antiguas pudieran fabricar tal cosa. Los científicos dicen que la tecnología de este conjunto de engranajes de bronce solo sería desarrollada 1000 años después del 200 a.C., fecha de la que se supone, basados en la estructura de tal hallazgo, los científicos asumieron que se trataba de una batería que podía crear una corriente eléctrica de hasta 1 voltio.
Históricos. Una de las versiones al respecto asegura que tal batería podía ser utilizada para galvanizar el oro, pero queda la pregunta de por qué la tecnología para la producción de estos elementos se perdió y nunca se descubrió nada parecido en otras regiones. Manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es quizá una de las obras escritas más misteriosas del mundo. Su autor es desconocido, está escrita en un idioma que no ha sido descifrado, y sus páginas están llenas de símbolos inexplicables y extrañas ilustraciones. Pasado lo extraño de este manuscrito es que fue plasmado con un alfabeto único que no se asemeja a un sistema de letras. Estos símbolos tan singulares dejaron perplejos a los criptógrafos que intentaron analizarlos durante el siglo XX. Aún hoy las explicaciones sobre su origen no son más que especulaciones. Figuras de oro de los incas. Las figuras de oro encontradas en Sudamérica tienen una forma que nos hace pensar en que son aparatos voladores, aunque es muy difícil comprobarlo. La razón para crear este tipo de figuras es desconocida. Hallazgos. En 1996 los aeromodelistas alemanes Guggenbaum y Peter Belting demostraron que la hipótesis de que se trataba de réplicas de aparatos voladores es posible. Ellos crearon modelos idénticos pero 16 veces más grandes del avión de oro precolombino. Para hacerlos volar, los aparatos fueron dotados de motores y sistemas de control remoto. Históricos. Dos de los modelos no solo lograron despegar sino que podían ejecutar figuras complejas, e incluso planear con los motores apagados. Disco genético precolombino. En este disco están representados cosas y procesos que en la actualidad solo es posible observar a través del microscopio. Lo más probable el dibujo de su superficie sea una descripción del nacimiento y desarrollo de un embrión. Otro de los dibujos extraños supone la figura de una cabeza humana de extraña forma. Pasado el disco está hecho de una piedra llamada lidia, cuya gran resistencia y estructura en capas hace que tallar algo similar en su superficie sea prácticamente imposible, especialmente con las herramientas disponibles en la antigüedad. El mecanismo Anticythera. El de Anticythera es el mecanismo de computación más antigua de la que se tiene evidencia. Muchos lo consideran el primer computador analógico debido a su obviamente compleja. Después de décadas de investigación, los científicos fueron capaces de determinar que el mecanismo muestra la posición del Sol, la Luna y el movimiento de los planetas en el cielo. Predijo eclipses solares y lunares e incluso eventos como los Juegos Olímpicos. 6 hallazgos históricos que aún no han sido descifrados. La principal controversia estalló en torno al hecho de que antes del descubrimiento del mecanismo de Anticythera era imposible que las civilizaciones antiguas pudieran fabricar tal cosa. Los científicos dicen que el aspecto era el siguiente: un recipiente de 13 centímetros de largo que tenía un cuello por el que pasaba un trozo de metal que presentaba rastros de corrosión. Dentro del recipiente había un cilindro de cobre y dentro del cilindro había una barra de hierro. Basados en la estructura de tal hallazgo, los científicos asumieron que se trataba de una batería que podía crear una corriente eléctrica de hasta 1 voltio. Históricos. Una de las versiones al respecto asegura que tal batería podía ser utilizada para galvanizar el oro, pero queda la pregunta de por qué la tecnología para la producción de estos elementos se perdió y nunca se descubrió nada parecido en otras regiones. Manuscrito de Voynich. El manuscrito de Voynich es quizá una de las obras escritas más misteriosas del mundo. Su autor es desconocido, está escrita en un idioma que no ha sido descifrado, y sus páginas están llenas de símbolos inexplicables y extrañas ilustraciones. Pasado lo extraño de este manuscrito es que fue plasmado con un alfabeto único que no se asemeja a un sistema de letras. Estos símbolos tan singulares dejaron perplejos a los criptógrafos que intentaron analizarlos durante el siglo XX. Aún hoy las explicaciones sobre su origen no son más que especulaciones. Figuras de oro de los incas. Las figuras de oro encontradas en Sudamérica tienen una forma que nos hace pensar en que son aparatos voladores, aunque es muy difícil comprobarlo. La razón para crear este tipo de figuras es desconocida. Hallazgos. En 1996 los aeromodelistas alemanes Guggenbaum y Peter Belting demostraron que la hipótesis de que se trataba de réplicas de aparatos voladores es posible. Ellos crearon modelos idénticos pero 16 veces más grandes del avión de oro precolombino. Para hacerlos volar, los aparatos fueron dotados de motores y sistemas de control remoto. Históricos. 2 de los modelos no solo lograron despegar sino que podían ejecutar figuras complejas, e incluso planear con los motores apagados. Disco genético precolombino. En este disco están representados cosas y procesos que en la actualidad solo es posible observar a través del microscopio.
Lo más probable el dibujo de su superficie sea una descripción del nacimiento y desarrollo de un embrión. Otro de los dibujos extraños supone la figura de una cabeza humana de extraña forma. Pasado el disco está hecho de una piedra llamada lidia, cuya gran resistencia y estructura en capas hace que tallar algo similar en su superficie sea prácticamente imposible, especialmente con las herramientas disponibles en la antigüedad. El mecanismo Anticythera. El de Anticythera es el mecanismo de computación más antigua de la que se tiene evidencia. Muchos lo consideran el primer computador analógico debido a su obviamente compleja. Después de décadas de investigación, los científicos fueron capaces de determinar que el mecanismo muestra la posición del Sol, la Luna y el movimiento de los planetas en el cielo. Predijo eclipses solares y lunares e incluso eventos como los Juegos Olímpicos.